Juan Torres es una de esas voces críticas y comprometidas que lleva años advirtiendo de los males que amenazan la economía del mundo. Catedrático del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla desde 2008, ha combinado su actividad docente con otros cargos relacionados con la gestión académica, como decano de la Facultad de Derecho o secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Hoy en Tesis les invitamos a que se detengan a oír a esta figura imprescindible para la economía española. El incremento de la desigualdad es el detonante inevitable de las crisis. Bueno, comienza la crisis, empiezan a tomarse medidas, pues del año 2009 al año 2013, de 100 euros nuevos que se creaban de ingreso en Estados Unidos, más de 90 iban al 1% más rico. Si la gente pudiera decidir sobre sus intereses, entonces no se tomarían las medidas que se han tomado. Lo hemos visto en Grecia. Cuando ha llegado un gobierno que quería hacer las cosas de otro modo, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, ha hecho chantaje, ha cerrado la liquidez, ha actuado con el Banco Central y te ha atado las manos, te ha secuestrado. No hay democracia en Europa. En Europa hay una dictadura. En lo económico, clarísima. Si nuestros gobernantes tuvieran dignidad, le tendrían que plantar cara a Europa. Tenemos derecho. Hombre, yo llamo plantar cara a defender nuestros intereses. ¿Por qué vamos a tener que hacer nosotros lo que diga el capital alemán? España es un país, deberíamos ser soberanos. Lo que pasa es que tenemos gobernantes que son esclavos, que son siervos, que son traidores. Hay que decírselo claramente a estas personas, ¿no?, que se creen que defender a la patria es poner en la plaza una bandera de 50 metros cuadrados. No. Lo que no hay derecho es a tener gobiernos que digan: no, es que tenemos que privatizar esta empresa pública porque Europa es que ya no nos permite tener empresas públicas, y que las malvendan y resulte que el propietario de esa empresa pública ahora es un Estado, una empresa pública de otro país. Usted me ha engañado, usted es un ladrón. Ha robado a España y luego está usted en el consejo de administración de esa empresa. Todo el mundo ha oído decir que es que nadie había previsto la crisis, ¿no?, que esto era imprevisible. Mentira. En el año 2006, en mayo, los inspectores del Banco de España escriben al que entonces era vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, una carta en la que le dicen: oiga, las autoridades del Banco de España y su gobernador a la cabeza, don Jaime Caruana, están teniendo un análisis complaciente, no están viendo lo que nosotros vemos, que aquí hay un riesgo que está creciendo, que como cambia un poquito la situación económica, esto se viene abajo. Incluso dicen una visión cómplice, una actitud pasiva. Bueno, son 2 o 3 folios de carta. ¿Por qué miraban a otro lado? Porque ahí se estaban haciendo ricos, los más ricos del país. Y la prueba del algodón es que este señor Jaime Caruana lo echaron por incompetente cuando estalló la crisis. ¿Usted sabe dónde está el señor Caruana ahora? Es el director general del Banco Internacional de Pagos. Dicho de otra manera más coloquial, es el jefe de todos los jefes de los bancos del mundo. Es el masca, es el que más puede, el director general, el que le puede dar una orden a un banco central, que es el que le puede dar la orden a cualquier banco de su país. Ese es el que miraba a otro lado. ¿Por qué miraba a otro lado? ¿Porque era tonto? ¿Porque era torpe? ¿Porque era incompetente? No, la prueba es dónde está. Era listo, era muy competente, era muy espabilado para ayudar a los que estaba ayudando. Es un empleado de la banca privada. Por eso las crisis terminan como terminan, con un incremento de poder y de riqueza de quienes la han provocado, porque han conseguido
que los vigilantes sean sus empleados. Si tuviéramos verdaderamente unas instituciones libres, le explicarían a la gente, por ejemplo, quién se ha enriquecido con la crisis inmobiliaria que hemos tenido, quién se ha enriquecido con la deuda pública que se ha generado, quién se ha enriquecido con las privatizaciones que hicieron. 1.500 personas no más, según el estudio de un profesor de la Universidad de Santiago, controlan el equivalente al 85% del PIB en España. Y hay nombres y apellidos en las memorias de las empresas, están los nombres y apellidos, los mismos que venían de la época de Franco, los mismos que financiaron la guerra civil, están todavía en los consejos, los mismos apellidos, no las mismas personas, sus hijos, sus nietos, están en los asientos del IBEX 35. La deuda pública es el resultado de que los gobiernos tienen que pagar más de lo que ingresan, y eso suele tener dos causas. Una, que los ingresos del Estado son bajos como consecuencia de que hay mucha evasión fiscal, de que hay una enorme economía sumergida, de que hay paraísos fiscales donde los ricos se llevan su dinero. Por otra parte, como ocurren a veces desfases o como hay que financiar operaciones económicas a largo plazo, por ejemplo, si se va a construir un hospital, lo lógico es financiarla con deuda, ¿no? Eso es lo lógico. Y lo que ocurre es que si el Banco Central financia al gobierno al 0%, la factura del gobierno es mucho menor. Pero si el Banco Central le da barra libre todo el dinero que quiera a los bancos privados y los bancos privados reciben al 0% del Banco Central el dinero y luego lo prestan al 5, al 6, a Grecia le han llegado a prestar hasta el 35%. Pues eso es lo que hace que cada año, más o menos, depende de los años, la banca privada se esté metiendo en el bolsillo en concepto de intereses en la Unión Monetaria entre 300, 400 y pico mil millones de euros. Desde el año 73 el Banco de Francia, luego ya el Banco Central Europeo, no financia al gobierno. Entonces desde el año 73 el gobierno francés tuvo que ser financiado por la banca privada. ¿Qué ocurrió? Pues que su deuda pública se disparó. Si durante todos estos años el Banco de Francia hubiera seguido financiando al gobierno francés, pues la deuda pública en Francia hubiera sido, antes de empezar la crisis, del 4 y del 5%. Y en España, si eso hubiera ocurrido, hubiéramos llegado a la crisis con una deuda pública, no a la crisis, sino incluso en el año 2012-2013, con una deuda pública del 14 o el 15%. Y sin embargo ahora ya estamos en el 100%. La deuda pública es uno de los grandes negocios del mundo hoy día. Yo siempre digo que los antisistemas más efectivos son los que tan ardorosamente lo defienden, dejando fuera del sistema a mayorías sociales inmensas, porque hacen que esa gente que se quede fuera, pues no le quede más remedio que procurar acabar con el sistema, ¿no? ¿Qué acaba con el sistema realmente? La voluntad de cambiarlo democráticamente, pacíficamente, ¿eso acaso es algo negativo? ¿Acaso defender un sistema y ser prosistema cuando ese sistema está produciendo que cada día mueran 40.000 personas de hambre, que haya 2.700 millones de personas sin acceso al agua limpia? ¿Eso es más positivo, es más noble que ser anti eso? Yo creo que lo que ocurre es que se hace mucha demagogia por parte de quienes tienen los resortes de la toma de decisiones para procurar quitarse de en medio cualquier incomodidad a la hora de defender sus intereses, ¿no? Y se califica de antisistema como si eso fuera
la manifestación más criminal del comportamiento humano, y a mí me da la impresión de que ser hoy día anti este sistema es casi un imperativo ético, ¿no? Está hablándose de nuevo, y yo creo que con cierto fundamento, de que la crisis vuelva a dar un latigazo. No me extrañaría por una sencilla razón, y es que las reformas que se han hecho ante la crisis no han sido ni las adecuadas, ni han tenido la profundidad necesaria, ni se han hecho en el tiempo en el que había que hacerlas, ¿no? Que se va a producir otro latigazo de crisis, más o menos fuerte, es seguro. Que hay posibilidades grandes de que el latigazo sea mucho mayor que el que hemos vivido, es probable. Y lo curioso del caso es que mientras pasa todo eso que nos está pasando, se hacen cosas bien. Sabemos lo que hay que hacer para que las cosas vayan bien. Sabemos qué medidas hay que tomar para que la economía, la sociedad, la vida de las personas sea diferente, más satisfactoria. Lo que pasa es que no conviene que eso se sepa, se divulgue y se ponga a disposición del conocimiento de la gente. Por eso no se puede perder nunca la esperanza.